Y bueno, pues preguntarte un poco precisamente al respecto de esto, otras cosas que tengo aquí. ¿De dónde viene la inspiración tuya para el juego? Para el golpe de gracia, que es la que Sí. he dicho. A mí lo primero, lo que me interesaba sobre todo era la figura del influencer y cómo hacer una obra, o sea, cómo acercarme a un público joven sin que por ello tuviera que ser, o sea, que pudiera ser una obra violenta o con temas un poco, sí, oscuros quizá, pero que tuviera como protagonistas a unos influencers, ¿no? Entonces me interesaba también mucho la figura del influencer porque hubo una frase que a mí me encantó de Ángel Gabilondo, que es un filósofo español, ministro también, ¿no? Socialista o ministro. Todavía no. Bueno. Y que decía en una conferencia sobre Descartes, que hablaba sobre Descartes y Cervantes como un par de modernos, y él decía que la modernidad empieza porque alguien se pone a hablar de sí mismo. Que cuando alguien empieza a contar sus propias peripecias para contar lo que ocurre, ahí es cuando de repente empezamos a hablar de la modernidad. Es decir, cuando el sujeto de actuación y el sujeto de enunciación coinciden. Entonces me pareció muy chulo porque digo, en el fondo es lo que hacen los influencers. O sea, un influencer me quiere decir, yo hago esto, yo tal. Pero dije, no puede ser. O sea, un influencer y Descartes, no. Entonces pensé, pues empecé a leer, empecé a reflexionar como sobre el sujeto contemporáneo, que es realmente de lo que quiero hablar en la obra. Entonces me empecé a preguntar dónde terminaba la autenticidad y dónde empezaba el narcisismo. Y hay varios filósofos que ahora están hablando, ¿no? de cómo el narcisismo es el nuevo fenómeno colectivo de las sociedades del siglo XXI. Y empecé a descubrir un montón de filósofos que me encantaron, como Byung-Chul Han, Alain Badiou, Jean Baudrillard, y ahora poco os voy contando, a lo mejor es en lo que más me enrollo. Entonces, en esta parte de la obra. Entonces, sí, y es un poco denso, pero realmente quería como, no sé, a mí me ha parecido fascinante descubrir a todos estos autores y me interesaba contar un poco también cómo he ido leyendo a estos autores y trasladándolo a la obra. Y de hecho, alguna de las cosas la vais a poder ver de alguna forma en lo que van a leer los actores. Vale, por ejemplo, la pregunta que he descubierto que ha guiado que guía toda la obra y la he descubierto aquí durante la residencia, porque yo en un principio pensaba que la pregunta que yo me hacía en la obra era ¿qué lugar ocupa la felicidad y el sufrimiento en las sociedades de hoy en día? Y ahora os contaré por qué. Pero en realidad creo que la pregunta que ha guiado la obra es ¿cómo podemos ser divinos o sublimes en el mundo capitalista de hoy en día? Entonces, eso me llevó... O sea, esta pregunta la he descubierto a posteriori, porque en un principio la única historia que tenía era que quería que fueran 3 influencers que fueran víctimas de un atentado terrorista y que se van a una casa de campo y se dedican a ejercer la violencia como un poco en sus cuerpos para redimirse y para encontrar cierta conexión con lo divino. Lo que pasa es que al final se me quedaba un poco corta esa historia, entonces lo que he hecho ha sido estructurar la obra en un prólogo y 3 partes. Os voy a decir cuáles son los títulos y subtítulos. Cada parte tiene personajes distintos y tramas distintas. Lo que pasa es que en común tienen 3 aspectos. Uno es el ataque terrorista, del que no se hace referencia directa o explícita o no se entra mucho en detalle sobre ese ataque, pero entiendes que ha habido un ataque terrorista. La obsesión por la salud a través de un coro de culturistas o siempre de personajes que en cada parte pues son como una imagen que tengo un poco surrealista quizá, pero son como gente en un gimnasio con los típicos monos estos de neopreno para electroestimulación muscular. Entonces como que esa imagen se repite, yo lo llamo los culturistas, y luego la referencia a los youtubers influencers.
Entonces, las tres partes han sido el prólogo. La primera parte es la fiesta, se titula La fiesta, y el subtítulo es Los dioses se alegran cuando los hombres juegan. Y tiene a tres protagonistas, es la parte que vamos a leer algunos de sus episodios. Los protagonistas son Geraldine, JK y Lucas, que son tres influencers supervivientes a este atentado terrorista, y la madre de Geraldine. Luego tenemos la parte 2, que es la sociedad del rendimiento. El subtítulo es Los dioses no trabajan ni producen, cuando trabajamos no somos divinos. Y es una familia en la que Bosque, que es la protagonista de esa parte, digamos como que lleva al extremo esa obsesión por el trabajo. Ella es influencer y tiene una web en la que, o sea, a través de YouTube, de su canal de YouTube, hace una cosa que existe ahora, de hecho, que se llama Web Tears, y es gente que se graba llorando. Y entonces ella está ganando mucho dinero porque hay una marca muy importante que se llama Casper, esto es la obra, que promociona y que produce todos sus vídeos, y entonces ella lleva al límite la autoexplotación y la autorrealización de sí misma, hasta el punto de que a través de llorar y del sufrimiento acaba pegándose un tiro, pero como parte, o sea, es una decisión que toma ella como parte de su trabajo en YouTube. Todo esto suena demasiado oscuro, luego no es tanto, se veo caras asustadas, pero no es tan horrible. Y entonces lo graba y es toda la familia en torno a eso, o sea, como todos los personajes de esa obra, porque también está el padre de Bosque y otros dos amigos, en los que esta marca que se llama Casper les paga para en el funeral pues casi convertir como el velatorio en un evento patrocinado por esa marca. O sea, es como llevar al extremo esta cosa del autorrendimiento y la autoexplotación. Y luego la parte 3, que se llama La reinvención del amor, y el subtítulo es Los amantes se burlan de los dioses. Y esta es más bonita, que es como una... O sea, sigue estando esa presencia del coro de culturistas que narran la historia de dos supervivientes, o sea, una pareja en la que uno de los personajes salvó a la otra persona del atentado. Bueno, más o menos. Entonces, en el primer título, La fiesta, para mí hace referencia al tiempo sublime. O sea, el tiempo de la fiesta es el tiempo que no transcurre, que creo que es un tiempo que ahora hemos quitado de nuestro día a día. Ahora mismo lo que tenemos son eventos, que los eventos son lo que acontece, lo que sucede, pero no es, o sea, el tiempo sublime o lo que hacía referencia, por ejemplo, Platón en las leyes, tiene que ver con ese tiempo que no transcurre. Ese es el tiempo de la fiesta. Y creo que es lo que quieren hacer los personajes en esta casa de campo. Entonces, vale, y es ahí, en ese tiempo en el que no transcurre, donde uno se vuelve divino y se accede a ello a través de los rituales. Por ejemplo, Platón en las leyes lo que decía era que para poder hacer que los dioses se vuelvan benignos hay que vivir jugando, haciendo sacrificios, cantando y bailando. Y es lo que hacen ellos en el... excepto cantar y bailar. Vale, luego a lo mejor doy ideas sueltas y luego si queréis comentamos a ver si es pues, dudas que tengáis o... luego por otro lado para mí era muy importante esta presencia del ejercicio físico en la obra porque remite al hecho de cómo la sociedad actual está absolutizando lo sano y eliminando lo bello. También creo que hacía referencia a una cosa que decía Nietzsche, que hablaba sobre los hombres felices, los últimos hombres, y decía que cuando Dios muriera, la salud iba a ser el nuevo Dios. Que la salud ahí puede tener distintas connotaciones, pero en este caso lo que trabajo más es como la salud y la obsesión por el cuerpo que tenemos en la sociedad de hoy en día. La parte 3, lo que ha guiado como la reflexión un poco, es la pregunta sobre el amor. Byung-Chul Han, que es este filósofo, habla sobre que el amor ha muerto,
porque dice que el amor es la experiencia radical de la existencia del otro y que ahora mismo estamos rechazando lo ajeno, lo que es distinto, o sea, rechazamos al otro. Vivimos en una sociedad en la que todo es lo positivo, en oposición a lo que él dice que era la sociedad negativa de la que hablaba Foucault, que eso también ahora volvemos y os cuento las diferencias entre lo que él denomina la sociedad del cansancio, sociedad del rendimiento, y la sociedad disciplinaria, que era la sociedad de la que hablaba Foucault. Entonces, cómo el sujeto ha pasado de ser un sujeto de obediencia a un sujeto de rendimiento. Pero a eso ahora volvemos. Entonces, ¿por qué dice que el amor ha muerto? Porque en la sociedad narcisista en la que vivimos, hoy en día el hombre lo que hace es buscar en el otro una confirmación de sí mismo, cuando en realidad, o sea, vivimos en una era en la que buscamos el confort de lo igual, no buscamos lo distinto, sino buscamos lo igual para reafirmarnos en nosotros mismos. Y él cree que hoy lo que hace falta es transgresión, es decir, que necesitamos la negatividad, necesitamos lo otro, lo extraño. Por ejemplo, hay un filósofo renacentista italiano que se llama Ficino, que decía que amar es morir en el otro. El amante se olvida de sí mismo y en ese perecer y olvidar es cuando se recupera él. Es decir, que en el amor uno decide voluntariamente vaciarse de sí mismo para ir al encuentro del otro, y en ese encuentro del otro es donde se encuentra a sí mismo. Entonces, justamente por eso Byung-Chul Han dice que el amor ha desaparecido, porque ya no hay ese vaciarse de lo mismo para encontrar al otro. Claro, luego, por ejemplo, había otra cosa que era muy curiosa, que hacía referencia en uno de ellos, no me acuerdo quién era, que decía que en el inmunológico hasta los términos se han cambiado. O sea, antes lo que se hablaba era de self y non-self, en operaciones y tal, self era lo tuyo y non-self era lo que te trasplantaban, y ahora se habla de friendly o dangerous. O sea, ya le estamos dando a lo que es extraño la connotación de peligroso. Y por ejemplo, Jean Baudrillard, que me parece que es un filósofo francés que es súper interesante, en un libro que tiene sobre la agonía del poder, él justamente dice que la violencia contemporánea viene de lo idéntico, porque la violencia contemporánea es mucho más sutil y más peligrosa que la agresión. Y esa violencia consiste en la violencia de la pacificación, de la neutralización y en la violencia del consenso. Vale. Bueno, eso es por una parte. Vale. Luego, si queréis, podemos ir más. La gran parte. No, pero por ejemplo, si queréis, para no. Porque luego, para no tener que volver, es que lo he escrito todo muy confuso, entonces tendría que haberlo organizado un poco mejor. Pero para que entendamos bien la diferencia de la que habla Byung-Chul Han entre la sociedad del cansancio y la sociedad del rendimiento, a mí me parece muy claro. O sea, la sociedad del cansancio y la sociedad disciplinaria que había antes de la sociedad del siglo XXI, lo que dice, por ejemplo, Foucault, es que el verbo modal en la sociedad disciplinaria es el verbo deber. O sea, eran sujetos de obediencia, sujetos morales en los que la prohibición tenía un lugar. Hoy en día, el verbo modal es poder, un poder sin límites, el yes we can. Entonces el sujeto ya no es un sujeto de obediencia, sino un sujeto de rendimiento que busca una autoexplotación constante, y que eso contribuye a fomentar el capitalismo, porque en el fondo es la mejor manera de fomentar la productividad. Cuando tú mismo te autoexplotas, vas a conseguir más cuando tú mismo crees que tienes que hacerlo que si alguien te impone algo. Sí. Y ya por último, que en la sociedad del cansancio y rendimiento, justamente esa autorrealización, ese hacernos creer que tenemos que autorrealizarnos, lo que conduce es a la autodestrucción. En la sociedad de Foucault, los que eran marginados de la sociedad eran los locos y los criminales, y en la sociedad de hoy en día los que son marginados son los depresivos y los fracasados. Hemos hablado de concepto, hemos hablado de contenido, incluso de filosofía. Pero vamos a hablar ahora del proceso, que en este caso en concreto, como he hablado antes, ha sido con un espacio mítico como es el Royal Court, y
gustaría que hablaras un poco de cómo ha sido el proceso en el Royal Court, que lleva tantos años trabajando con la dramaturgia internacional, lo que ha supuesto para ti. A mí me da mucha envidia, porque el que hayas estado allí trabajando con ellos y que cuentes un poco cómo se la experiencia. Vale. Para hacer un apunte, o sea, todo esto que os cuento son como cosas que me motivan a la hora de escribir, pero no vais a ver nada de eso reflejado directamente. O sea, a mí me gustan todas estas ideas, a lo mejor no tengo ni intención de que lleguen al público, o sea, es imposible que viendo una obra, a no ser que te expliquen tal cual esto, que tú llegues de manera intelectual, y tampoco quiero que el público se acerque de una manera intelectual a la obra. O sea, hay unos personajes, hay unas tramas y quiero que llegue otra cosa, pero bueno, esto es más o menos lo que ha llevado la reflexión. Pues el proceso básicamente, o sea, desde el principio, si te seleccionaban, tú tenías que entregar una primera versión del texto y ya cuando llegabas a la residencia, hemos estado 3 semanas, ha sido increíble, o sea, increíble, porque además de habernos tratado muy bien, tienen un cuidado por la figura del dramaturgo, por hacer todo el trabajo se preocupan por cada detalle y me parece de admirar. Y o sea, básicamente el proceso ha sido discusiones, o sea, se nos asignaba un director y un consejero dramatúrgico, digamos, y tenías conversaciones con ellos durante las 3 semanas en los que tú ibas pensando sobre tu obra e ibas cambiando lo que consideras oportuno. Y en la última semana, durante 2 días, hemos trabajado con un grupo de actores y pues vas testando qué funciona, qué no. En mi caso, por ejemplo, ha sido muy interesante el tono, o sea, porque yo normalmente estoy acostumbrada a dirigir mis propias obras, entonces hay muchas cosas que das por sentado, incluso en las acotaciones. Yo, por ejemplo, hay una acotación que pongo salta y mira al horizonte, y para mí ya hay algo en esas 2 ideas que están conectadas y que sé por dónde voy a trabajar el cuerpo del actor, pero eso no, estrictamente, si alguien lo lee, alguien que no ha visto tu trabajo, que no conoce tu trabajo y que lo va a dirigir, no tiene por qué entender directamente eso. Entonces ha sido súper chulo porque ves también cómo puedes ir mejorando tu escritura. Luego también, obviamente, con los actores testas todo el rato si algo funciona o no funciona, qué se entiende y qué no se entiende. O sea, ayer precisamente hablaba con Sara Meita, que estuvo aquí por un texto que ella hizo con nosotros de la realidad sí. que lo vamos a editar ahora, y me comentaba que lo bueno del proceso contigo es que como lo estabas escribiendo al mismo tiempo y ella traduciendo, había un momento en que había una silencia por parte de las dos, en que lo que ella decía te podía seguir aquí, lo que tú decías te podía seguir a ella. Y luego también incluso porque a veces casi yo decía, es que prefiero ahora la versión inglesa. o empiezas ya a pensar casi en inglés y ya de repente lo trasladas al español y es, ay, no funciona tan bien. Sí, eso también es otra de las, por ejemplo, con Sara ha sido increíble, yo ya había trabajado con ella y tenemos muy buena sintonía, pero es que además, o sea, entendía también la obra, que había frases incluso que me ponía, no entiendo esto, y yo pensaba, claro, es que eso no tiene que, o sea, esa línea está mal. Entonces te ayuda mucho porque, y a veces también tú estás tan contaminado con tu propio trabajo, o sea, llega un punto en el que ya no sabes lo que está bien, lo que está no, lo que recibe la gente. Entonces ver a gente tan profesional, viendo qué funciona, qué llega, haciéndote preguntas para que tú reflexiones, es súper útil. Y luego aparte en la residencia también ha sido muy gratificante porque no solo hemos... O sea, hay en residencias, por ejemplo, la que hice en Francia, que tú te vas a un monasterio y te pones 3 semanas a escribir y eres tú con tu soledad y a escribir. Aquí la verdad es que mola porque teníamos un montón de actividades. He conocido a Martin Krim, que es uno de los dramaturgos, bueno, me encanta. A Carol Phillips, que es un profesor de Yale, que me parece que tiene una personalidad... que es novelista y dramaturgo también, que me inspira un montón. Lindsay Turner, que trabaja en el National Theatre, que es una directora que estaba dirigiendo ahora Top Girls en el National Theatre.
Ginny Harris, o sea, los encuentros que ha habido también con dramaturgos ingleses en torno al alcohol también, bebiendo y, o sea, eso hace que... No hablabais de alcohol, bebíamos. Bebíamos. No, de verdad ha sido increíble, o sea, yo todavía estoy, porque terminé ayer, pero ha sido genial. ¿Y qué supone para ti de repente poder hacer esto aquí ahora con 4 actores que hace 3 horas, 4 horas simplemente han venido para trabajar con ella? Pues ha sido genial porque además, claro, no habíamos leído la obra, entonces nos hemos propuesto, yo nunca sé calcular el tiempo, he dicho vamos a leer toda la obra y luego nos centramos en ver cada... y entonces hemos empezado a leer y hemos dicho no nos da tiempo, vamos a centrarnos en los... Y ha sido increíble porque dándoles 2 matices, o sea, me parecen buenísimos. Y luego aparte, por ejemplo, o sea, estar aquí también en el Teatro Cervantes y con el Instituto Cervantes me parece, no sé, me alegra muchísimo porque creo que es muy importante la labor que hacéis fuera de España de promocionar la dramaturgia y el teatro español y creo que me he perdido tu pregunta, espera. No sé, estoy encantada, estoy súper contenta y tenía presión, porque sí que es verdad que no pienso, pues si yo fuera de público no me gustaría escuchar tonterías, entonces sentía mucha presión. Para terminar, dos preguntas más. ¿Qué has supuesto? No, es que por ejemplo sí que quería contar lo del Royal Court Theatre porque para mí era súper importante, porque cuando yo empecé a hacer teatro en Londres, o sea, yo no hacía teatro, yo estudié comunicación visual y cine, había hecho teatro cuando era pequeña pero quería ser actriz y no me interesaba nada el teatro, entonces yo me vine a Londres un año a buscar trabajo y estaba trabajando en productoras de televisión y de publicidad y empecé a escribir una obra de teatro, pero la empecé a escribir, o sea, yo no sabía que era una obra de teatro, yo quería que fuera para cine, una película, y de tanto ver teatro aquí, de repente terminé la obra y dije, uy, pero si esto es, por el lenguaje que había, digo, esto es una obra de teatro. Y entonces ya fue cuando me fui a España y empecé pues me lancé a dirigir la obra sin tener ni idea, con 2 actores que eran buenísimos, y empecé con ellos durante los ensayos a reescribir la obra. Y yo venía al Royal Court Theatre a comprar libros, a ver obras, y siempre pensaba, joder, si algún día estoy aquí, no, es imposible, es imposible. Y al final, joder, mira, es que es genial. A ver, para mí ha sido súper importante y ha sido, o sea, he aprendido muchísimo, porque yo no había hecho tanta televisión, yo había trabajado como dialoguista en una serie y había hecho pequeñas cosas, pero no había... entonces cuando me llamaron para hacer la prueba, o sea, además no la había visto, me metí corriendo las 2 temporadas en una noche. Pero siempre hago eso, me meto como un atracón y luego ya lo que salga. Y era increíble, o sea, la verdad es que no sientes la presión de la serie porque lo bueno que tiene es que trabajábamos en sitios distintos los guionistas y todo el equipo. Entonces éramos 6 guionistas y trabajas con otros guionistas que estaban haciendo la serie. Entonces no sientes tanto como no estás tanto con los actores ni ves, ni siquiera cuando ganamos el Emmy, que bueno, lo ganaron porque yo en la primera y segunda temporada no estaba, pero que cuando lo ganaron yo estaba en la oficina. Es que es como todo muy, o sea, lo que mola de ese equipo es que es muy natural, entonces no hay, estaba enfocado en trabajar y es muy distinto, o sea, a mí hay cosas que me han gustado mucho y cosas que me han gustado menos. Te sientes menos solo porque al final éramos un grupo de 6 y básicamente las tramas, hasta los diálogos los escribes juntos, o sea, los piensas juntos, cada uno va pensando ideas y te vas, pues esta idea está bien, vamos a seguir tal, y cada uno va aportando. También incluso el guión, tú escribes partes, pero luego cuando tenemos todo el guión se hace otra reescritura, se hacen un montón de reescrituras y lo reescribe otro, tu parte, y tú reescribes otra, entonces siempre estás, mola porque dejas de tenerle como cariño a lo que escribes. O sea, no en el mal sentido, en el bueno, porque al final dejas de tener respeto más que cariño. Entonces dices, no, claro, es que esta línea es mejor. A veces estás tú solo en tu casa
y te encanta una frase, pero a lo mejor te encanta esa frase pero no funciona. Entonces tú mismo tienes que estar diciéndote, vale, pero quítala porque... Y luego por otro lado, o sea, a mí sí que por ahora, aunque me encanta, o sea, tengo ahora una idea de serie en la cabeza y me gustaría hacerla y quiero probar como voy a hacer ahora con la película, pero sí que es verdad que creo que el teatro da muchísimas más posibilidades, abre más posibilidades en cuanto al lenguaje, a trabajar con imágenes, a trabajar los diálogos. O sea, yo me acuerdo de un profesor mío de guión, y me acuerdo de él cuando estaba en la serie, que decía, tú tienes que escribir lo que suena, la palabra, el diálogo que dicen los actores, como pensando en que una persona va a estar cocinando y escuchando. Entonces, el diálogo tiene que ser muy directo, tiene que decir, obviamente hay subtexto, pero es un subtexto muy distinto. En teatro yo creo que tienes la posibilidad de jugar con eso. Y con las imágenes mucho más, no tiene que ser tan realista. A mí no me interesa un teatro realista, me interesa un teatro que no sea naturalista. O sea, que has hablado del proyecto, que has nombrado ahora uno, y que está diciendo, ¿cuál es tu próximo proyecto que vas a hacer? A ver. Bueno, ahora quiero terminar bien esta obra y moverla. Tengo varios proyectos ahora, siempre al final todos muy inestables, digamos, porque es verdad que al final siempre vives mucha inestabilidad. O sea, yo quiero escribir y dirigir teatro y poder... para mí sí que es muy importante, yo trabajo mucho a la hora de escribir separando cuerpo y... o sea, me interesa mucho cómo reflejar la parte corporal en el texto. Y cómo esa coreografía del cuerpo va a dar otros significados o va a resignificar lo que dice la palabra. Entonces, para eso necesitas mucho tiempo de ensayo, yo creo, para conseguir, por ejemplo, eso nos pasó en los workshops en el Royal Coll, y ahora lo vais a ver con el personaje de la madre, en una de las escenas en los que se mezclan, bueno, no os lo voy a decir, a ver qué os parece. Entonces para eso yo creo que necesitas trabajar durante mucho tiempo con una compañía estable. Entonces ahora tengo varios colaboradores, pero quiero agrandar la compañía para poder trabajar en todos los proyectos e indagar en el lenguaje teatral que me interesa. Y pues estoy ahora en agosto, voy a hacer un monólogo, voy a escribir un monólogo con una actriz con la que siempre colaboro, que es Elena Diego, que es una de estas personas con la que quiero formar la compañía. Ahora voy a Mérida una cosa, de un encuentro con dramaturgos que también están con Ramos, Félix Estaire, y que tiene muy buena pinta, a partir de enfocarme también en la dirección de la película, porque claro, yo no he dirigido, yo voy a dirigir la película y he dirigido cortos, pero no he dirigido una película, entonces tengo que... y también me interesa mucho la parte académica. O sea, he dado seminarios en la universidad y sí que me gustaría encontrar como un lugar en el ambiente académico. Muy bien, pues a mí la verdad que me encanta esta coincidencia, digo coincidencia porque este año, como sabes, lo hemos dedicado aquí, lo estamos dedicando a lo que es la nueva dramaturgia española femenina, de autoras, e incluso a lo que es dramaturgia contemporánea con Yolanda García Serrano, que viene ahora en septiembre, y con Daniela Fejerman, e incluso a la clásica, porque vamos a hacer una lectura dramatizada, que es Catherine Boyle, que está traduciendo el texto de una autora del siglo de lo español, que se llama Ana Caro. Entonces, que coincidiera, que estuvieras aquí con el Royal Coll y que pudiéramos hacer esto también contigo, pues la verdad que me ha encajado perfectamente. ¿Puedo decir una última cosa con respecto a lo de por qué en el teatro? Sí. Que es un poco denso también, pero es que me gusta mucho. Y a lo mejor es muy loco porque son asociaciones mentales, pero es que me da mucha rabia a veces cuando... Y en eso admiro la cultura teatral inglesa porque veo que hay mucha cultura teatral. O sea, yo veo los teatros y veo gente, no solamente son actores, directores, yo a veces voy en España, y a lo mejor me equivoco,
equivoco, pero voy mucho al teatro y me encuentro a mis compañeros y digo, joder, es que el teatro no puede ser para nosotros, tiene que ser para el público y también pensar en ellos, pero ¿hasta qué punto quieres pensar en el público pero no renunciar a tus ambiciones artísticas? Y para eso, que creo que también en Francia lo hacen muy bien, tú tienes que tener a gente que pueda leer los códigos teatrales, porque si no siempre van a estar, o sea, va a ser un obstáculo otras formas no convencionales de teatro si la gente no tiene esa educación teatral. Y entonces he estado pensando por qué para mí el teatro era tan importante. Y justo leyendo a un teórico comunista italiano que se llama Franco Bifo Berardi, que me lo recomendó mi hermano, que además de tener, hay un libro que se llama Breath and Chaos, ¿sí? Que habla sobre la poesía y qué es la poesía. Le escuché en una charla que decía, que hablaba sobre, o sea, él normalmente su trabajo se centra en el rol de los medios de comunicación en la sociedad postindustrial. Entonces hablaba, por ejemplo, de cómo el lenguaje de las finanzas nos interpela y cómo nosotros respondemos a él. Y él se centra mucho en pensar sobre la disolución en Europa, también con el Brexit y todo, y el problema en Cataluña. Y entonces decía, aunque yo no estoy muy de acuerdo con él, con cosas que dice de Cataluña, pero sí que es verdad que él habla sobre la disolución y dice que esto se debe a que en Europa no hemos sido capaces de parar la agresión del capitalismo, porque no hemos sido capaces de transformar nuestra rabia en un proceso de organización. Y él cree que se debe a las nuevas formas de precariedad de trabajo, y por nuevas formas de precariedad de trabajo él piensa en dos modelos, la precariedad del tiempo social y la precariedad del cuerpo social, y esta última es la que me interesa, que es la precariedad del cuerpo social, porque él dice que ya no existen espacios de encuentro de los cuerpos, por lo tanto el cuerpo social está muriendo. Ahora todo se hace online y ya no un cuerpo y otro, no hay un encuentro de los cuerpos en los espacios públicos. Entonces me pareció muy guay porque pensé que por eso el teatro es un acto revolucionario, porque el teatro, si lo piensas, es el único arte que necesita de un encuentro de los cuerpos para suceder. O sea, nunca va a ser teatro si no tienes el cuerpo de un actor al menos y el cuerpo de al menos un espectador ahí. Entonces pensé, joder, es muy guay. Me encanta demasiado porque yo también estoy... Claro, es que a veces dices, por eso, por yo, este espacio de aquí. Yo a veces iba a dar charlas incluso me acuerdo a un máster que iban a hacer, o sea, hablar como de teatro y de mi experiencia como dramaturga y directora, y era para chicos jóvenes que estaban haciendo un máster de representación de artistas. Bueno, es que yo digo, me abuchean, o sea, odiaban el teatro, y digo, pero ¿cómo es posible? O sea, yo creo que en España sí que tenemos que intentar acercar el teatro a la gente joven y en general a gente que no sea de nuestro gremio. Bueno, pues en eso estamos, aquí hay cuerpos, y hay espacio. Y muchas gracias también, que se me olvidó hacer al inicio, al Instituto Cervantes, al Teatro Cervantes, a Rachel de Real Corp por organizarlo y a los actores que han sido geniales. Y estos actores precisamente son Estrella Alonso, Jack Forsyth, Ana Pérez y Leire Berrocal. Estrella va a interpretar el papel de Geraldine, Jack el papel de Lucas, Ana el de JK y Leire la madre de Geraldine y la voz Siri, ¿no? Exacto. Vale, pues si queréis...